está hecha para que solamente su familia pueda ser los presidentes y puedan hacer todo, y ahora estos venían a tratar de cambiárselo, y esto tratar de convencer a los revolucionarios que no era así. Eso fue un tirijala de 2 años, de 5 años. Al final lograron llegar a un documento que no fue el más revolucionario de todos los documentos, porque realmente no lo es, pero tampoco el más retardatario de todos los documentos, porque tampoco lo es. ¿Qué lograron? La guerrilla logró plasmar en un papel todas sus frustraciones, todos sus sueños, todo lo que querían hacer en 50 años que no hicieron, lo pusieron ahí. Y por el otro lado, al gobierno le recordaron todo lo que no ha hecho en 200 años y que debería hacer. Entonces, y ambos se convencieron de que por lo menos estaban poniendo su esperanza allí, que iban a ver qué pasaba después. Y lograron sacar un documento. Yo tengo como ejemplo este aparatico que está aquí. Esto se llama un TPT o subacón, ¿sí? Pero es un TPT. Esto es hecho de fibra y lo usan mucho los indígenas del sur, de la Amazonía. Allá la base alimentaria de estos indígenas es la yuca, pero es una yuca que es venenosa, la llaman yuca brava, tiene arsénico, y si se comen esa yuca con arsénico se mueren, pero si logran sacarle el veneno tiene un alimento impresionante. Entonces ellos muelen la yuca, la meten aquí, ¿sí? Estiran y sacan el veneno. Lo que queda es alimenticio, y con eso preparan alimentos para alimentar a su comunidad. Yo digo que eso hizo el gobierno y la FARC. Cogieron toda esa historia de 200 años, la molieron en esos 5 años, la metieron en el TPT y le sacaron la guerra. Le sacaron la guerra. Y sacaron un documento que, así como la yuca que queda para la comunidad indígena, es un alimento que queda para la sociedad colombiana. Es decir, es un documento bien interesante que, entre otras cosas, es el más novedoso, porque es el último acuerdo que se ha hecho. Ustedes en la universidad tienen una oportunidad única de estudiar un proceso como este, que está bien documentado. Hicieron un convenio con la Universidad de Notre Dame, con el Instituto Kroc, y ha venido analizando, ellos han venido mirando 35 procesos en el mundo, y dentro de esos han comparado el de Colombia, ¿no? Y han apoyado y todo, o sea que es un proceso muy especial, y ahora lo tenemos allí, y igual que lo que deja el TPP, lo tenemos, y ahora el compromiso no es solamente del gobierno de implementarlo, ¿sí? Esto es algo muy serio, de construir la paz es algo tan serio que no se puede dejar solamente en manos del gobierno. Es la sociedad civil, es la población, la comunidad, la que tiene que tomar ese alimento que le dejaron allí y con él preparar alimento para alimentar la comunidad en general y poder avanzar hacia una construcción de paz. Ese acuerdo tiene 5 puntos. 5 puntos específicos. El primer punto estaba dedicado a la tierra. Uno de los grandes conflictos que hay en Colombia es la tierra. Está en manos de unas pocas familias que ni siquiera la usan, porque en su gran mayoría la usan para el ganado de cría, no tabulado, sino pastoril, extendido, etc. Y realmente no están utilizando para producción, no están produciendo para la cultura, etc. Lo tienen ahí. ¿Por qué razón? Porque la tierra es una renta y le sirve como renta. Entonces, el primer punto que podía exigir una guerrilla campesina
como la FARC, para sus acuerdos era la tierra. Entonces el primer punto se trata de la tierra. Ahí sacaron 12 planes. Plan para tierra, plan para construcción, bueno, como les digo, estaban materializando todos sus sueños revolucionarios ahí en ese momento. Y algo que lograron fue que el gobierno se comprometiera en entregar 10 millones de hectáreas. 10 millones de hectáreas para las comunidades, donde 3 millones serían entregadas gratuitamente y 7 millones serían formalizadas, porque uno de los problemas que hay en Colombia es que la tierra no está titulada, sino que es informal, lo que permitió que los terratenientes se beneficiaran de la guerra, porque los campesinos vivían en su tierra pero no tenían escritura. Cuando no se tiene escritura se tiene posesión de la tierra y es dueño de la tierra mientras que está ahí. Cuando la pierde, perdió la tierra. Entonces desplazaron 8,5 millones de personas para poder quitarle la tierra, ¿no? Entonces se beneficiaron con eso y se apropiaron de las tierras. Otra cuestión que se apropiaron de las tierras también es con la cuestión del narcotráfico, de la cocaína, porque simplemente ellos, por un lado el gobierno de Estados Unidos fumigando por un lado, ¿no? Y entonces pues fumigaban esto, entonces los campesinos pues si les fumigaban aquí se metían y tumbaban otro pedazo de tierra. Una vez que tumbaban ese pedazo de tierra, tomaban posesión, se la vendían la posesión al terrateniente y eso iba ayudando a deforestar. Entonces un primer problema era el de la tierra, prometieron eso, 10 millones de hectáreas, 3 millones para entregar tierra gratuita, 7 millones para eso, un programa que llamaban Fondo de Tierras, donde va a estar integrado por la tierra que logran tenerle a los narcotraficantes, porque los narcotraficantes también se apropiaron de mucha tierra en Colombia, entonces se la quitan, y otra de la que logren rescatar en la formalización de la tierra. Entonces ese es un primer punto muy importante. El segundo punto que ellos tenían, que fue bien interesante, era la participación política. Porque uno de los grandes problemas que hay en Colombia es la participación política, porque desde la Constitución todo el sistema está dirigido para que la movilidad política sea solamente en determinada. Si ustedes miran allá el cuadro de los presidentes colombianos, van a mirar que todos cruzan los apellidos, son casi las mismas familias, todos se cruzan, y entonces el problema es la movilidad política. Otra cuestión es que allá no hay garantía para la oposición. El que gana arrasa con todos los demás, ¿no? Pero siempre ganan ellos, ¿no? Entonces una de las cosas que le preocupaba a la FARC era, bueno, nosotros vamos a dejar las armas, nosotros no nos vamos a desmovilizar, nosotros nos vamos a desarmar porque seguimos creyendo en nuestro proyecto político. Lo que pasa es que vamos a buscarlo sin armas, pero seguimos creyendo en el proyecto político. Entonces lo que nosotros queremos es desarmarnos para que a partir de nuestro grupo empujemos un partido político. Pero para trabajar en política, señores, ¿qué necesitamos? Que nos respeten la vida. Porque la FARC hizo hace 20 años un acuerdo también con el gobierno, en Casa Verde, y le dijeron exactamente lo mismo: ustedes pueden hacer política libremente, vamos a respetarlo. Y la FARC creó un partido que llamaban la UP, Unión Patriótica. ¿Y qué pasó? Que uno por uno eliminaron a todos los integrantes. Más de 3.500 personas asesinadas, una por una. ¡Auch! Entonces la FARC, con ese antecedente, está diciendo al gobierno: sí, nosotros nos vamos, pero ustedes tienen que garantizarnos la vida. Entonces esa era la participación política. Tienen que garantizarnos la vida y además de eso abrirnos posibilidades, porque ustedes tienen un montón de leyes que solamente permiten que ustedes sean los que tengan los partidos y tengan eso. Entonces ese es el segundo punto, y hay una serie de subpuntos que se supone que harían realidad
esa parte una vez que pasara esto. El tercer punto era el fin del conflicto y realmente el fin de la guerra, porque hay que entender que lo que estaban negociando allá era la terminación de la guerra. El documento que aparece en el tipití, ¿sí?, es como una hoja de ruta, es como un plan de un horizonte, pero significa en este momento lo que estaban finalizando era la guerra y era lo que más les importaba al gobierno, que finalizara la guerra. A ellos no les importa más nada, les importa que dejen de disparar y les damos casa, beca y carro, como han venido haciendo los demás. Tienen que dejar de disparar. Entonces se habló de cómo iban a hacer, cómo se iban a desmovilizar, que iban a haber campamentos, esos campamentos cuánto iban a durar, dónde se harían, cómo se harían, cuál sería la seguridad que tendrían, cómo los apoyarían, etc. Ese fue el segundo punto, que para la FARC era muy importante, y para el gobierno y la clase dirigente era el punto 1A, o sea, terminar la guerra. El cuarto punto, otra cuestión, sobre todo el gobierno de Estados Unidos, que con Obama apoyaron el proceso. Inclusive Obama estuvo en Cuba, no dándose la mano con los guerrilleros, porque eso sería demasiado, pero sí estuvo cuando ellos estaban, y eso fue un apoyo bien importante. Entonces, pero el gobierno de Estados Unidos siempre ha exigido el problema del narcotráfico, porque están convencidos que el problema de la adicción en Estados Unidos es por Colombia. Se les olvida que mientras que alguien compre, otro produce, ¿no? Y que la forma de acabar con eso es que acabar la compra. Si usted tiene un negocio y nadie le compra, ¿qué hace? Termina el negocio. Pero si el negocio es bueno y le compran, usted busca lo que sea, y siguen personas abriendo ese negocio porque es rentable. Sin embargo, ellos han decidido en esa guerra contra la droga y creen que fumigando, ¿sí?, es como van a acabar con esa cuestión, y olvidan que están acabando con la Amazonía, ¿sí?, el último pulmón verde que le queda al mundo, ¿sí?, y que acabando con la droga. Entonces era muy importante todo eso de la droga, y sobre todo porque hasta este momento la FARC, ellos hacían unas leyes y ponían impuestos, y tenían un impuesto para los narcotraficantes, para los que cultivaban, y entonces tenían un impuesto que llamaban el gramaje. Es decir, nosotros le cuidamos a usted su cultivo y usted nos da tanta plata cuando lo venda. Y en algunas partes también vendieron. Entonces era importante que se comprometieran a no continuar y que además dieran las rutas. Ahí hicieron lo que pudieron, y ese era el cuarto punto. El quinto punto, un punto bien clave: ¿qué hacer con las víctimas? 8,5 millones de personas en lista de víctimas. Eso es impresionante. Como un estado como Colombia, pequeñito, y que se gasta toda la plata en ejército, porque necesita mantener a 10 familias y 10 presidentas, va a poder pagar, ¿sí?, reparar a 8,5 millones de personas. Yo no creo que lo puedan nunca, pero por lo menos ahí en ese momento de sueños hablaron de cómo se haría. Hay una ley en Colombia que es la ley 1448, que se llama la ley de víctimas, donde reestructura cómo reparar e indemnizar a las víctimas. Es una ley bien interesante. Colombia es un país de leyes. Nosotros somos uno de los países que más leyes tenemos en el mundo, leyes bonitas. ¿Sí? Inclusive tenemos una ley para hacer cumplir la ley. Entonces tenemos muchas leyes. Hay una ley bien bonita para víctimas. Ahora, es una ley que se propone a 10 años. Si son 8,5 millones de víctimas, y en los años que llevan han logrado indemnizar 950,000. ¿Sí? Entonces es complicado en cuándo van a terminar, pero por lo menos existe una ley y se dice que van a reparar a las víctimas. Y el sexto punto era cómo se implementa todo esto. Eso fue el proceso que ellos firmaron.
Ahora, una vez que lo terminaron, tenían una ley, tenían un acuerdo bien interesante que decía: nada está terminado hasta que todo esté terminado. Nada está aprobado hasta que todo no esté aprobado. Entonces iban aprobando punto por punto, pero ese punto no quedaba aprobado, sino preaprobado hasta que tuvieran todos, ¿no? Y efectivamente lo lograron. Lograron el fin del acuerdo. Ahora venía otro problema. Bueno, ya tenemos el documento. Ahora Santos, o sea, el presidente, él soñaba con algo público, grande. Siempre estaba pensando en el premio Nobel de Paz. Quería algo grande, entonces se comprometió en que él iba a hacer una consulta popular, que era el pueblo el que iba a decir sí a los acuerdos. Y entonces planteó que iban a firmar los acuerdos. Nosotros los firmaron en Cartagena el 16 de agosto del 2016. Allá estuvimos en Cartagena entusiasmados, esperando que se firmara, viendo la firma, toda esta serie de cuestiones bien interesantes. Yo recuerdo que el día que firmamos eso, yo regresé. Nosotros vivimos en Monte de María, en una ciudad que se llama Sincelejo, como a 3 horas y media de Cartagena. Cuando iba para allá, iba yo con una inquietud por dentro, ¿sí? Pensando todo esto. Yo pensaba que en Colombia esto se haga realidad, eso es complicado, ¿sí? Recuerdo que escribí hasta una notica que está por ahí, ¿no?, pidiendo que fuéramos más, que no pensáramos con el deseo, sino que pusiéramos los pies sobre la tierra. Él le decía: en Colombia hay un dicho que dice que el que duerme en el suelo nunca se cae de la cama. Entonces, que pongamos los pies en el suelo, porque se acaba de firmar un documento, pero eso no es la paz. Todavía hay muchas cosas que están en contra. Todavía tenemos el ELN, un grupo fuerte. La Guernica ya es la primera guerrilla. El EPL, otro grupo fuerte. Tenemos varios paramilitares. Tenemos autodefensas gaitanistas. Tenemos el narcotráfico. Tenemos la corrupción, que es lo que más daño le hace al país, ¿sí? Tenemos, no se ha transformado lo político, etc. Entonces, había que soñar, pero con los pies en el suelo. Sin embargo, pues estábamos entusiasmados. Entonces, después de eso, ¿qué venía? Bien, entonces la firma del proceso, que se hizo el 26 de agosto. Pero después de esto venía entonces la referendación. Santos propuso un plebiscito. Se hizo el 2 de octubre. Hubo encuestas, todas esas cuestiones, y todo el mundo estaba entusiasmado. El plebiscito iba a pasar el sí sin ningún problema. Eso estaba ganado ya, no había ningún problema, etc. Llegó la época del plebiscito. En la parte donde nosotros vivimos, que es la parte caribe, casi siempre son claves para la buscada de los presidentes, porque hay muchos gamonales que compran votos. Y entonces estaba pensando en la costa, pues aquí barre el plebiscito. Pues hubo las elecciones el 2 de octubre, el plebiscito el 2 de octubre, y la gente dijo no, se perdió el plebiscito. Yo recuerdo que a mí me invitaron a unas universidades en Suiza como el 3 o 4 de octubre, ¿sí? Yo llegué allá cuando según acababa de perderse el plebiscito, en una reunión de estudiantes. Lo primero que me preguntaron es: oiga, ¿cómo un país como Colombia, 60 años de guerra, 300.000 muertos, toda esa cuestión, te pregunta si quiere la paz y dice que no? Yo dije: hermano, pues yo tampoco sé. Pero eso fue lo que pasó, se perdió el plebiscito. Eso volvió muy débil los acuerdos, ¿sí? Le quitó el respaldo político, ¿sí? Y entonces comenzó una lucha, porque los que se dijeron el no, pero el no ganó rampantemente, ganó la abstención, porque solamente votó el 35% de la población. Hubo un 65% que ni aún en problemas de paz se movió, porque la gente está preocupada por la barriga. Y como no creen en el gobierno, ni creen en la guerrilla, ya han habido 20 acuerdos de paz en Colombia, pues la gente no cree.